Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de la Hermandad del Santo Sepulcro Nuestra Señora de la Soledad de Talavera de la Reina, Toledo. Permítanme que me presente oficialmente para aquellos que no me conocen. Me llamo Alba Ramos, soy licenciada en Historia del Arte y perito tasador judicial de obras de arte y antigüedades. Formo parte integrante, junto con Elsa Ramos, del equipo de conservación-restauración que ha llevado a cabo la intervención del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Y estoy aquí a petición de la Hermandad para repetir la conferencia que junto con la restauradora Elsa Ramos impartimos de forma presencial el pasado 5 de marzo. Y lo hacemos para todos aquellos que no pudisteis asistir y especialmente para los cofrades que hoy deberían de estar cargando nuestros pasos por las calles de Talavera. Estoy aquí para dar a conocer la historia de la Hermandad del Santo Sepulcro, aunque ya se conoce gracias a don Jaime Olmedo en gran parte, pero quiero aportar datos nuevos, fruto de una ardua y dilatada labor de investigación. Antes que nada, quiero decir que a veces la historia se puede hacer un poco pesada porque cada dato que proporcionamos está contrastado con muchas fuentes escritas sacadas de 1000 sitios. Entonces, para que esta conferencia no sea aburrida y todo el trabajo realizado no caiga en saco roto, no voy a citar dichas fuentes. Ahora bien, entramos en materia. Lo primero que quiero explicar a modo de introducción es el origen de esta cofradía desde sus inicios más generales, es decir, desde que surge la Orden Ecuestre de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, y lo haré de forma muy breve ya que solamente este tema daría para varias conferencias. Debemos entender que en el siglo II Diocleciano mantuvo una gran persecución a los cristianos y los llevó casi a la clandestinidad. Pero después de Diocleciano llega Constantino y en el año 312, antes de librar la batalla en el puente de Nibia, a las afueras de Roma, se dice, según la leyenda, que tiene un sueño en el cual ve una gran cruz bañada de una luz enorme y un emblema que dice: bajo este signo triunfarás. En ese momento Constantino se convierte al cristianismo, pero lo hace de una forma muy inteligente. Y es que aunque él se convierte al cristianismo y empieza a dar prioridad a las cuestiones cristianas, nunca deja de ejercer su papel como principal representante de la religiosidad pagana tradicional de Roma, ya que los cristianos suponían tan solo un 10% de la población. El haber perseguido a los paganos hubiera supuesto un suicidio político muy grande. Consciente de la necesidad de dar cuerpo a esa evolución cristiana, sabe que necesita pruebas tangibles de la presencia de Cristo en el mundo. Entonces manda a su madre, Helena, que posteriormente será Santa Elena, a visitar los santos lugares. Cuando Santa Elena llega a Jerusalén con su séquito, llega a lo que se supone que es el monte Gólgota, que es donde se llevó a cabo el Calvario y la crucifixión. Y entonces allí descubre la tumba de Cristo, y en las excavaciones también aparecen 3 cruces de madera. Solo una podía ser la de Cristo, y es aquella que mantenía el letrero en el cual ponía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ya que esto fue una mofa de Poncio Pilato que obligó a ponerlo en su cartela en 3 idiomas distintos: latín, hebreo y griego. El emperador era consciente de la importancia que tenían estas reliquias para el asentamiento de la religión cristiana como principal religión monoteísta, contraria al paganismo,
y le proporcionaba la herramienta sobre la que aposentar la construcción de una iglesia ligada al poder de Roma. Asimismo, le consolidaba como máximo exponente de esta religión y esto supuso un punto de inflexión para la expansión del cristianismo. ¿Por qué explico esto que parece un tanto aburrido? Pues porque en el año 335 Constantino, consciente de todos estos hechos, manda a Helena, su madre, la edificación de un templo en el monte Gólgota para custodiar la tumba de Cristo. Esta iglesia es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este hecho tenía casi más fines propagandísticos y hegemónicos que verdaderamente religiosos. Esta iglesia fue dotada de un pequeño grupo de monjes para que atendiesen tanto su manutención como la dirección de su dirección religiosa. En ella se encuentra la tumba de Cristo, la roca donde se llevó a cabo el Calvario en el monte Gólgota, la capilla de la Invención de la Cruz, donde Santa Elena encontró las 3 cruces, y la piedra de la unción, donde se prepara el cuerpo de Cristo para su mortaja. Solo existe un lugar en el mundo donde Cristo pudo morir y solo existe un lugar en el mundo donde pudo resucitar. Por lo que estas reliquias son las más importantes y sagradas de la historia y del mundo, pero también las más ansiadas y las más cotizadas. Por este motivo, la iglesia ha sido destruida y construida debido a diversas invasiones, ya que estas reliquias no tenían importancia solamente para el cristianismo, sino que tanto para judíos como musulmanes haber poseído esas reliquias les hubiera puesto una ventaja económica enorme. Se hubieran vendido, era más que nada mercadeo. Esto requería, estas racias, por así decirlo, contra esta construcción, requería una máxima protección por parte de la Iglesia con mayúsculas. Y por eso, en el año 1099, durante la Primera Cruzada, Godofredo de Bouillon, tras ser aceptado como protector del Santo Sepulcro, organizó un servicio religioso con canónigos del clero regular, a cuyo frente nombró un prior. Creó asimismo una guardia de honor de 50 hombres, que fueron armados caballeros en esta iglesia. Eran cruzados que prestaron voto de obediencia y juramento de consagración de su vida a la defensa del Santo Sepulcro. De este modo nace oficialmente la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. La orden se distinguió por unir el carácter militar de sus caballeros con el religioso. Eran monjes dedicados a la vida contemplativa y religiosa, pero también tenían el deber de luchar físicamente para la defensa del santo lugar. Obedecían a un prior general de la orden, y las primeras reglas fueron dadas por Balduino I, hermano de Godofredo de Bouillon, en 1100-1118, y luego sentarían precedente para que fueran copiadas por otras órdenes de caballería, háblese de sanjuanistas, templarios, etcétera, etcétera. Tras la caída de San Juan de Acre en 1291, los caballeros y canónigos de la orden se dispersaron por los reinos. Tras la pérdida de la última plaza que ocupaban estos caballeros cristianos en Tierra Santa, que fue San Juan de Acre en 1291, los caballeros y canónigos de la orden tuvieron que dispersarse por los reinos europeos donde mantenían prioratos. No llegaron a desaparecer, pero tampoco contaban con tierras más allá de lo que fuese Tierra Santa, no como otras órdenes religiosas. ¿Qué pasó con ellos entonces? Pues que se diluyeron, no llegaron a desaparecer porque, por ejemplo, en España eran muy apreciados porque participaban en la Reconquista, ayudaban a luchar contra la invasión árabe y además se dedicaban especialmente a rescatar presos cristianos. Esto es un hecho curioso porque, como luego veremos, uno de los lugares donde tuvo sede esta cofradía del Santo Sepulcro de Talavera, que es el convento de la Santísima Trinidad, se dedicó exactamente a lo mismo.
El Papa Inocencio VIII, en el año 1489, incorporó la orden con todos sus bienes a los hospitalarios de San Juan. Pero 7 años después, el Papa Alejandro VI anuló dicha decisión. Dicen que en Castilla-La Mancha les devolvieron todos los bienes, pero las fuentes documentales no indican eso, sino todo lo contrario. En el caso de Talavera tenemos constancia documental desde bastante temprana edad que llegan a través de los sanjuanistas, pero también se observa cómo en cuestión de poco tiempo estrechan lazos, además de una manera considerable, con la Orden del Hospital de la Misericordia de Santiago de los Caballeros, que es la actual sede de Ipeta en la calle Templarios, que estaban dedicados a la protección de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. A partir de entonces surgieron diversas iniciativas para revitalizar la orden, especialmente en 1558, cuando se le ofrece a Felipe II de España ser el gran maestre de la orden. La última tentativa se hace en 1818, al autoproclamarse Luis XVIII de Francia como soberano y protector del Santo Sepulcro. En el año 1847 resurge la orden cuando el Papa Pío IX restaura el Patriarcado Latino de Jerusalén y concede al patriarca el gran maestrazgo de la orden, manteniendo su carácter de caballería militar, aunque solo a título honorífico, evidentemente, porque ya la caballería militar en estos años no tiene sentido, y siendo a partir de aquí su labor fundamental la beneficencia, aunque con el paso de los años la mayoría de sedes han terminado convertidas en hermandades y cofradías que se dedican exclusivamente al culto de sus santos titulares. Esta orden del Santo Sepulcro de Jerusalén era de las más importantes de la historia de España. No solo de España, sino de Europa, porque a ella han pertenecido todos los ilustres nobles, reyes de todos los países europeos. Para su acceso requería una limpieza de sangre por los 4 costados. ¿Qué significa esto? Que debían demostrar que sus 4 primeros apellidos tenían origen noble. Ya no solo tenían que presentar documentos que así lo hicieran, sino un par de testigos que además acreditasen la antigüedad de su linaje. En la actualidad, esa limpieza de sangre evidentemente no existe, pero si alguna de ellas llega a llevarlo a cabo, es solamente por voluntad propia de la cofradía o de la hermandad. Ahora bien, vamos a centrarnos en el caso que nos ocupa, que es seguir el rastro a la cofradía del Santo Sepulcro de Talavera, sentar sus precedentes y arrojar algo más de luz a los datos ya conocidos. En 1500, para ello hay que explicar que en 1545 el sentido espiritual de la religión cristiana cambia por completo con el Concilio de Trento. Comienza así un concepto de culto al exterior, es decir, el fervor se dirige a la calle. Las procesiones adquieren una gran relevancia debido a que era un instrumento poderoso de evangelización. El impacto visual de una imagen era mucho más importante y efectivo que la lectura de los retablos bíblicos. Máxime, cuando el grado de analfabetismo era altísimo, ya que la cultura estaba en manos del clero y existía la prohibición de traducir los textos latinos a la lengua romance. Ese fervor adquirió gran relevancia en países como España, donde las procesiones estaban formadas por cofradías religiosas. Bajo el reconocimiento eclesiástico, salían a la calle acompañando un paso de procesión de una Virgen o de un Cristo, pero siempre adscritos a un pasaje de la Pasión. En el siglo XVII, el caso concreto de Talavera, según Fray Cosme de Tejada, prior del convento de Santa Catalina, de esta ciudad, lo que hoy es San Prudencio, dice que las procesiones en Talavera tenían un sentido jerarquizado, es decir, de más antiguo a más moderno, pero además mantenían un intrínseco carácter didáctico y tenían un hilo conductor. Es decir, vamos a ver, en primer lugar salía la cofradía de la Veracruz, por ser la más antigua, y cerraba la cofradía de la Caridad, que no era la más antigua, pero sí
cerraba el mensaje claro que tenía en sí la procesión. Y es que si la cruz es padecer, la caridad es amar. Y esto le confiere el sentido pleno de la caridad divina. Y entre medias se situaban el resto de cofradías en orden cronológico de estatutos. Traemos de nuevo al hilo la cofradía de la Veracruz, por ser la más antigua, pero también la más importante, por las similitudes que guarda en sí con la Orden del Santo Sepulcro, enunciando como hipótesis porque pruebas no tengo de momento, que en origen pudo existir un sincretismo entre la Orden del Santo Sepulcro y la cofradía de la Veracruz, e incluso esta pudo ser el origen por las siguientes cuestiones. La Veracruz significa la cruz verdadera y fue encontrada por Santa Elena, fundadora de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, con lo cual la advocación Veracruz y la Orden del Santo Sepulcro van intrínsecamente unidas siempre. Se sabe que esta cofradía de la Veracruz tenía sede con los franciscanos observantes a partir de 1494, cuando toman la iglesia de Santa Leocadia y construyen el convento de San Francisco, la actual iglesia de San Francisco. Pero los primeros franciscanos que se establecieron en Talavera no lo hicieron en esta iglesia, sino que lo hicieron como franciscanos claustrales y ocuparon el antiguo Hospital de Frailes de la Caridad y Misericordia de la Orden de Santiago, que era el más antiguo de Talavera, pero además estaba en una zona considerada mala para la salud, por su cercanía con el río y demás. Este hospital de Santiago debió de ser uno de los más importantes de España, puesto que aquí estaba enterrado en 1275 don Pelayo Pérez, gran maestre de la Orden de Santiago y históricamente hablando uno de los personajes más ilustres de ella. A él se debe el famoso milagro de Tenturía. Es decir, Felipe II, cuando pasa por Talavera y ve cómo está derruido el convento, el monasterio, y que se está utilizando de corral para los cerdos, y ve la tumba de Pelao Pérez, decide llevar su cuerpo al monasterio que construye este gran maestre en lo que hoy es Tentudia, con todos los honores que se merece. Este maestre supuestamente fue el libertario de la batalla de Tentudia, es decir, librando la batalla contra los musulmanes se hacía de noche y rezando le pidieron a Dios: Señor, ten tu día para el día. Así se hizo y desde entonces tomó el nombre de Tentudia, aunque bueno, estas son solo leyendas, ya sabemos. Esta cofradía de la Veracruz tenía 3 procesiones indispensables, que coinciden exactamente con las estipuladas en la cofradía de la Soledad y también con la Hermandad del Santo Sepulcro y la Mujer Verónica. Es decir, ambas, 2, junto con la de la Veracruz, debían de cumplir la disciplina, la mañana de resurrección, la invención de la cruz. Vemos que en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén existe la capilla de la invención de la cruz en el lugar donde la santa encontró la cruz, por lo tanto es una advocación intrínsecamente ligada a la Orden del Santo Sepulcro desde sus orígenes. Aunque no haya documentos escritos que lo atestiguen, las pruebas indican lo que indican, que realmente sí pudo existir, porque no una unión temprana entre la diluida Orden de Santiago y el Hospital de Santiago, de Talavera. En conclusión, debo decir que no existen pruebas por escrito para afirmar estas hipótesis, pero si usamos la mera lógica, vemos que el nexo es más que evidente, y de este modo podríamos entender que la cofradía de la Veracruz
deja constancia que esta orden del Santo Sepulcro pudo estar presente en Talavera vinculada a otras órdenes de caballería como la de Santiago. Debemos tener en cuenta que ambas órdenes militares estaban destinadas a la protección de los peregrinos de los santos lugares, en España en concreto el Camino de Santiago, y también en su apoyo a la lucha, en la reconquista y su labor en la repoblación. A ver, todos sabemos que la Cofradía del Santo Sepulcro de Talavera se tiene por la más antigua de la ciudad, y es cierto. Se constatan aproximadamente unos 500 años según se deduce de los estudios de don Jaime Olmedo. Pero, ¿y si yo les digo que es más antiguo aún? ¿Y si les digo que el convento trinitario no fue la primera capilla con el nombre de Santo Sepulcro de Talavera? ¿Y si les digo que el Cristo que hoy veneramos no es la primera imagen del Santo Sepulcro que hubo en Talavera? ¿Y si les digo que además se conserva parte de ella? Pero voy más allá. ¿Y si les digo además que todos ustedes la conocen? La primera vez que se menciona el Santo Sepulcro como hermandad, tal y como hoy la conocemos, es en el libro de fundación del convento de la Santísima Trinidad de Talavera de la Reina, 1678, donde se explica que es una escultura que forma parte de la Cofradía de la Soledad, pero la realidad de las fuentes históricas nos confirman que previamente existió una capilla con este nombre en otro convento de nuestra ciudad. Esta primera capilla del Santo Sepulcro estaba situada en el primer claustro del convento Jerónimo de Santa Catalina, en lo que hoy se conoce como Patio de los Artesanos de San Prudencio. Estaba situado, según se entra, al fondo, de frente y en el piso bajo. Este convento se funda en 1397 con un estilo artístico gótico mudéjar, pero la capilla en cuestión pertenece a la segunda fase constructiva, que se lleva a cabo entre 1452 y 1550, que corresponde a la gran primera reforma del edificio y la construcción de su primera iglesia, ya que hasta entonces no tenía iglesia, sino que usaba la sala de capítulo como tal. Se trata de una reforma que comienza a finales del estilo gótico y perdura durante todo el Renacimiento. En el espacio que comprende estos dos espacios constructivos del edificio se disponen hasta un total de 6 capillas. Pero la capilla que nos ocupa es la capilla del Santo Sepulcro. Se trata de una capilla de propiedad privada adquirida por don Fernando Juan, duque de Estrada, posterior marqués de Villatoria. Todos conocemos su palacio. Para la compra, para el enterramiento suyo, de su padre y para sus futuros descendientes. A su padre lo sacó de la colegial puesto que estaba enterrado allí. Y cito textualmente fuentes de la época. Luego se pasa hacia adelante a la capilla del Santo Sepulcro con 8 figuras mayores de tamaño natural. La de Cristo Nuestro Señor Redentor en el sepulcro, su Madre María Santísima, Nuestra Señora, San Juan, la Magdalena, Nicodemo, José de Arimatea y las Marías, que trajo de Inglaterra para adornar su capilla el señor Fernando Duque de Estrada cuando vino de su embajada. Esta capilla está adornada con verjas de hierro, es buena y tiene bóvedas a lo antiguo. Se dio esta capilla a Juan Duque, hijo de Juan de Estrada, que está enterrado en la colegial, para sí y sus sucesores, enterrándose aquí hasta el año en el que el señor Duque de Estrada tomó para sí y sus sucesores la capilla mayor del convento de la Santísima Trinidad de Talavera de la Reina. No obstante, muchos de sus descendientes se entierran en esta capilla por no apartarse, y con razón, de sus mayores. Si atendemos al texto, encontramos que don Fernando Duque de Estrada, o Fernando Juan Duque de Estrada, fue un noble caballero muy ligado a los reyes católicos. Fue maestresala, mayordomo de la princesa Juana la Loca, comendador de Córdoba. En 1498 fue embajador de los reyes católicos en Francia, comisionado en Flandes, y lo más importante de todo, entre 1502 y 1507 marchó a Inglaterra para negociar el matrimonio de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y Enrique VIII de Inglaterra.
Como vemos, es cierto que estuvo de embajador en Inglaterra, pero el documento del que extraemos la información fue escrito en el año 1650, por lo que vinieran las imágenes directamente de Inglaterra sería un tanto dudoso, y explico por qué. Este primer conjunto escultórico del Santo Sepulcro, en su origen iconográfico, era conocido como Santo Entierro y solía ser un conjunto de personajes unidos de forma compacta en llanto en torno al Cristo muerto que está en los brazos de María, y se trataba normalmente de altorrelieves cuya trasera no estaba esculpida para ser pegados a retablos. Estaban construidos de madera en varios bloques o por personajes que se componían a modo de puzzle. El Santo Entierro no era concebido como una única imagen yacente, que es lo que actualmente conocemos, sino más bien como una escena con un fin didáctico. Y ahora bien, cuanto antes os he dicho que aún se conserva parte y que muchos lo conocéis, es porque se trata de la escultura de la Quinta Angustia, que actualmente se encuentra en la capilla de San Juan de la Colegial, que es la que da paso de la nave de la iglesia al claustro, y que ha perdido 3 de sus personajes con los avatares del tiempo. Ha perdido a Nicodemo, José de Arimatea y las Marías. Se conservan tan solo Cristo, María, Magdalena y Juan. Aunque su policromía original se ha visto muy desvirtuada con el paso del tiempo y varios incendios, las características estilísticas nos hablan de que es una figura de transición gótica al Renacimiento, es decir, en torno al primer cuarto del siglo XVI, lo que concuerda con la vuelta de Inglaterra o de Flandes de Fernán Duque de Estrada. Y pienso que el texto pudo estar desvirtuado al no ser traído de Inglaterra, sino ser encargado a su vuelta de Inglaterra, que me concuerda más con las características estilísticas de la propia obra. Este conjunto escultórico mantiene características flamencas, es decir, de los Países Bajos, pero a mi parecer se corresponde más con el foco escultórico que había en Toledo trabajando en la catedral, como por ejemplo el escultor flamenco conocido como Copín de Holanda, quien a su vez crea un magnífico Santo Entierro para la cripta de la propia catedral, de la Capilla Mayor. Tenía similares características con el que se encontraba en San Prudencio, aunque el de Copín de Holanda evidentemente es de una factura más refinada y mayor maestría. Y esta obra de Copín de Holanda sentó precedente para el resto de las esculturas de esta advocación. Es cierto que se sabe que Copín de Holanda, entre otros, trabajó para el convento jerónimo de Santa Catalina de Talavera, que era sumamente rico y tuvo siempre los mejores artistas a su alrededor. Aunque no se especifica en qué imágenes, pero la factura de la Quinta Angustia no puede ser de Copín de Holanda porque es bastante más tosca y torpe en la forma de tallar, ya que la policromía que observamos no es la original y no podemos saberlo. La familia Duque de Estrada sigue pagando censos en esta capilla hasta el año de 1647, aunque se sabe que ya no la ocupaban. La dejaron en desuso al cambiarla por la capilla mayor de la iglesia trinitaria. Se sabe que fue don Diego Gaspar Duque quien hace el cambio, y este fallece en el mismo año. Aún faltarían 31 años para que se nombrase por primera vez la Cofradía de la Soledad con su imagen del Santo Sepulcro, tal y como lo conocemos hoy, el actual. La familia Duque de Estrada adquiere la capilla mayor en 1580, la capilla mayor del convento trinitario, para su enterramiento, pero aún seguían pagando censos a la capilla del Santo Sepulcro del convento de Santa Catalina, a Prudencio, en 1647. En esos 3 años de diferencia de los que voy a hablar es cuando ocurre todo, es decir, en 1644, 3 años antes de dejar de pagar censos en San Prudencio, don Juan Francisco Agustín Duque de Estrada, casado con Leonora Antonia de Meneses Manrique, que eran los marqueses de Lanzarote, ya se están enterrando en ella.
Mantienen 3 años los censos a San Prudencio, pero ellos ya se están enterrando 3 años antes en la Capilla Mayor Trinitaria. La Quinta Angustia, que era un bien privativo de los duques de Estrada, al dejar de ser su capilla, se traslada en algún momento a la capilla del trascoro de la Colegial. ¿Por qué? Porque había duques de Estrada enterrados en la Colegial con anterioridad. Y en 1630 el primer marqués de Sofraga, don Fernando Girón de Salcedo, caballero de la Orden de San Juan, Orden de Malta, todos la conoceréis, comendador de la Santa Cruz, del Santo Sepulcro, de la Encomienda de Toro en Zamora, dato importante, porque aquí existe en época y fecha una conexión con el más que posible autor de nuestra escultura del yacente, consejero de guerra de los Felipe IV y V y primo de los duques de Estrada, adquiere esta capilla para su enterramiento, el de su padre y su abuelo, ya que el resto de la familia estaba enterrado en la capilla mayor del convento de Agustinas Recoletas de San Ildefonso, que es el antiguo colegio de Agustinas que se encuentra en la Corredera. Cuando funda esta memoria con su capellanía y la adquiere como bien privativo, lo hace con la cláusula de que ha de mantener la escultura del altar de la Quinta Angustia que se encuentra en ella. Pero le dan potestad de adornarla y dotarla de todos aquellos bienes que fueran necesarios para embellecerla. De este modo encargó un retablo de mármol negro, lo que le confirió el nombre de la Capilla Negra. En la actualidad se encuentra destruido en los almacenes de la iglesia colegial por el incendio que devastó el coro en 1845. Es entonces cuando ha pasado esta imagen del Santo Sepulcro, esta escultura, o conjunto escultórico mejormente dicho, ha ido pasando de capilla en capilla hasta ocupar el lugar que hoy tiene. Ahora bien, una vez explicado cuál es la primera capilla del Santo Sepulcro de Talavera y su primitiva imagen, entramos en materia de la historia de la cofradía tal y como ha llegado hasta nosotros, aunque como explicaré más tarde, el Cristo yacente se realizó en este impasse de tiempo en el que se abandona la capilla del convento de Santa Catalina en 1547 y se contrata la capilla mayor del convento trinitario 1678. Haré gala de la buena labor de investigación de don Jaime Olmedo, quien me puso en la pista del libro fundacional del convento trinitario de Talavera. En él se dice que ya existía una antigua imagen de la Soledad, que no es la que hoy veneramos, evidentemente, y estaba en el convento de San Agustín. No sabemos si femenino o masculino, donde antiguamente se la veneraba y donde para su culto y veneración había fundada una cofradía. La fundación del convento femenino de agustinos es 1562 y masculino 1573, por lo que la primitiva Soledad debía de ser una obra de esta época, es decir, una obra de estilo barroco. El convento femenino se estableció en la casa de los Girón, que eran los marqueses de Sofraga y eran primos de los duques de Estrada, y quienes regentaban la capilla de la Quinta Angustia de la Colegial. El ministro de Frailes Agustinos Recoletos provincial se reunió con los cofrades de la Soledad que estaban en las Agustinas en 1589 para comunicarles su traslado de esta cofradía al convento trinitario extramuros de la ciudad en el año de 1590, donde se hace una escritura de admisión y se produjo un cambio en una solemne procesión. Es en este año cuando el prior Simón de Rojas, que a posteriori fue santo y además fue un gran devoto de la imagen de la Soledad de Talavera y principal precursor de que su culto ascendiese en el número de feligreses, hizo que los frailes y sacerdotes fueran cofrades perpetuos de ella. Esta cofradía tenía como obligación hacer 3 procesiones: Domingo de Ramos, Jueves Viernes Santo
y la octava del Santísimo Sacramento. Se sabe que el convento de la Santísima Trinidad de Talavera fue uno de los más importantes de España de su orden y que se dedicaban al rescate de cautivos, como también lo hacía la Orden del Santo Sepulcro, aunque nunca por la vía militar. Ellos solamente eran monjes y religiosos. Lo hacían a través de la vía de la negociación. De hecho, tenían el Cristo que más veneraban en el convento, se le denominaba el Cristo del Rescate. Estaba hermanado con el convento de San Francisco de la Observancia, donde tenía su sede la Cofradía de la Veracruz, que ya hemos comentado con anterioridad, lo que demuestra la relación de la Cofradía de la Veracruz como posible precedente, la Orden del Santo Sepulcro y los Trinitarios, porque se eligió a estos últimos como sede de la Cofradía del Santo Sepulcro. Cuando la Cofradía de la Soledad se traslada al convento de la Santísima Trinidad de Talavera, lo hace ocupando una capilla del lado de la epístola, es decir, lado derecho, llamada la Capilla del Cristo de la Esperanza, por un antiguo crucifijo que había en ella y que se cambió de lugar. Y en 1645 esta Cofradía de la Soledad compró al convento la capilla que ocupaba para poder adornarla y adecentarla a su gusto, o sea, al gusto barroco. Del mismo modo compraron la sala que había encima de esta para poder dotarla de una bóveda de mayor solemnidad, que por las fechas supongo que sería llamada a lo moderno, que para entonces era barroca. En 1678 la Cofradía de la Soledad terminó la nueva capilla para albergar la imagen titular de la cofradía, a la cual se sumaron otras imágenes, entre ellas la de Cristo Nuestro Señor en el sepulcro, que es la imagen que veneramos en la actualidad, aunque en ningún momento dice que la imagen se hiciera profeso para ella en esas fechas, lo que apoya mi teoría de que este Cristo es unos 30 años anterior, por las características estilísticas. De este modo se menciona por escrito por primera vez la existencia de esta escultura. En 1678 la Cofradía de la Soledad termina la nueva capilla para albergar la imagen titular de la cofradía. Y es años más tarde, en 1686, que don Pedro de Meneses, entroncado por linaje con los duques de Estrada y marqueses de Sofraga, solicitó la aprobación de las ordenanzas para la Hermandad del Santo Sepulcro al Consejo del Arzobispado de Toledo, don Luis Fernández de Portocarrero. En ese margen de 8 años debió nacer un culto en Talavera para el Santo Sepulcro Nuestro Señor, generado por la devoción que previamente había suscitado la Soledad, que ya había fundado cofradía un siglo antes, en torno a 1567. El Viernes Santo salían los cofrades en procesión de disciplina acompañando las imágenes del Santo Sepulcro y la mujer Verónica o la Santa Mujer. En ese momento es cuando se crea oficialmente la Hermandad del Santo Sepulcro y la Santa Mujer Verónica, primero unidas, que luego se separarán en dos cofradías distintas, haciendo que cayera en detrimento y casi en el olvido la Cofradía de la Soledad, que se extinguió, no se sabe por cuáles motivos ni cuándo exactamente. En 1841 cesa la actividad de todas las cofradías por real orden, pero la Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de Talavera solicitaron al regente del reino su continuación. Así, 3 años después, Espartero le concede la reforma de las constituciones de la nueva Hermandad del Socorro del Santo Sepulcro y la Soledad, sometidas a fines benéficos, que fueron abandonados en 1919, para centrarse única y exclusivamente en la veneración y culto de sus dos imágenes titulares, que es la actividad principal que llega hasta nuestros días. Bueno, pues para concluir esta conferencia, lo último de lo que voy a hablar es de la posible autoría. Se trata de una obra barroca en torno a 1630-1640 de escuela castellana, que sigue los modelos iconográficos de Gregorio Fernández, como solía ser habitual. Las similitudes que esta obra guarda con uno de sus discípulos es bastante interesante, y después de muchos análisis y comparativas estilísticas hemos llegado a la conclusión de que esta obra es de su principal discípulo, aunque también es el menos conocido, llamado Francisco Fermín. Francisco Fermín realiza obras magistrales de gran calidad,
como es el Cristo Yacente de Zamora, pero que aunque guarda mucha similitud con nuestra escultura, también se diferencia en parte, con lo cual hemos llegado a la conclusión de que es una obra de taller de Francisco Fermín. Francisco Fermín sería el autor de la cara y las manos y el resto del cuerpo sería obra de Antonio de Ribera, que era su principal discípulo y con el que se sabe que trabajó en numerosas ocasiones. Una vez esclarecida la posible autoría, no me queda más remedio que de antemano darle las gracias por haber estado al otro lado de la pantalla, por haber perdido algo de su tiempo escuchándome y pidiendo disculpas si en algún momento me he puesto pesada como buena historiadora. De todo corazón, gracias.